por egoísmo de mi parte te puedo decir, o sea, en 2 años, 9 meses hemos dado toda la institución, como te lo he dicho, pero en ese entonces yo percibí claramente y creo que las cosas están pasando más o menos como yo las prevía. Yo tenía muy claro que podíamos ganar el tercer trofeo en 9 meses, eso lo tenía muy claro. Tenía claro que el equipo podía también llegar a los cuartos de final de Conca Champions como ya gracias a Dios está ahí calificado, pero tenía claro que íbamos a tener muchas dificultades en el torneo para poder llegar a la liguilla. Entonces, por ese egoísmo que te decía, yo quería ganar un trofeo más con el club, tenía todas las condiciones y toda la percepción que eso pues, sí podía pasar, pero entendía que necesitábamos algo más para poder seguir creciendo. Entonces entendí ser ese el momento, una vez que ya tenía para mí y para la institución ese tercer trofeo, de quedar por ahí. Te caracterizaste en México por ser un técnico frontal, dicen sin pelos en la lengua, y la afición te reconocía mucho eso, pero la prensa decía que eras de mecha corta. ¿Qué pasaba cuando Caixinha en el Azteca se molestaba con las preguntas de los compañeros periodistas, o cuando ocurrió ese altercado con Tomás Boy a pie de cancha en el Jalisco, o cuando Peláez te espera en la puerta de un vestuario? ¿Qué ocurre en ese escenario, Pedro? ¿Por qué se llega a ese punto? Ayúdanos a No, como te decía, o sea, ese es uno de los puntos en donde yo sé que tengo que mejorar. No en el punto de dejar de ser frontal, de decir las cosas de frente, de decir las cosas con un sentido crítico pero constructivo para que las cosas puedan hacerse mejor y que yo pueda pasar mi punto de vista. Pero también hay que percibir lo que para ustedes dicen como las formas como las dices, ¿no? Es verdad que en términos culturales, si tú llegas y, por ejemplo, entrando en nuestra oficina de trabajo y miras las buenas discusiones de lo que es nuestro trabajo que el cuerpo técnico tiene y tú por tu cultura percibes se están pegando, se están molestando entre ellos. No, es nuestra manera de ser, de hablar y de decir las cosas de una manera un poquito más fuerte. Y yo jamás me voy a olvidar de unos primeros entrenamientos que tuvimos cuando llegamos a Santos Laguna por lo que era nuestra manera de colocar la voz, de tener más intensidad y de buscar más dinámica en el entrenamiento, de un jugador que no te voy a decir el nombre, pero decía: Pedro, a ver, es que no me regañes. Yo no conocía el término, pero después lo conocí. O sea, y eso, o sea, cuando tú vas un poquito más fuerte y quieres exigir y demandar de los que estás liderando en el proceso, o cuando estás contra algo y lo dices de frente porque tienes la convicción y la capacidad de decirlo, eso es algo que va de frente y creo que hoy lo entiendo más como un choque cultural, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, cuando recién llegabas decían, ¿qué vas a ver Pedro Caixinha del fútbol mexicano? Y ahora que llega Osorio a la selección mexicana dicen, ¿qué vas a ver Osorio del fútbol mexicano? ¿Por qué tenemos esa concepción en México cuando llega gente de fuera a dirigir en el mercado? Porque creo que son cerrados. Por un lado es bueno, o sea, el sentido corporativista que debe de existir es bueno, desde y cuando existe entre ese sentido corporativista un flujo de información que te permita mejorar y con esa mejora que seas más competente, que tengas más conocimiento, que tengas más herramientas para poder hacer, no te digo un enfrentamiento, pero para que cuando tengas a alguien que viene de otro lugar con otro tipo de pensamiento, otro tipo de cultura, otro tipo de conocimiento también, o sea, te puedas enfrentar con él y ganarle, no en ese tipo de situaciones. O entonces que tengas la humildad de percibir que también tienes que ir detrás de ese conocimiento, que tienes que valorarte, que tienes que tener más capacitación, que la capacitación que recibiste hace 20 años atrás a lo mejor ya no te sirve hoy. O sea, entonces tienes que estar en constante progresión, en constante evolución para que estés actualizado y que puedas estar haciendo frente y que puedas al mismo tiempo competir con los que están adentro, con los que están afuera, o que salgas tú y que puedes también ir a competir afuera.